buenas, buscadoras y buscadores, bienvenidos a este programa nuevo. Esta vez contamos con el gran Dr. Mario Alonso Puig, una persona muy admirada por mí y muy reconocida en el mundo en cuanto al trabajo con la salud mental. Hoy hablaremos de muchos temas con él y entre otros vamos a empezar algo que tiene que ver dentro de nuestro ego, que es la apariencia que mostramos. ¿Dónde va? ¿Cómo va? Explíquenos un poquito sobre el tema de la apariencia. La apariencia que las personas muchas veces mostramos es una apariencia tosca, que no hace juicio a la realidad. ¿Y esta apariencia de dónde viene? ¿Por qué se genera así? Es una mezcla muy compleja. En primer lugar está la máscara. ¿Qué es la máscara? Es como yo me he de presentar ante vosotros y ante vosotras para no mostrar mis vulnerabilidades y mis fragilidades, para no mostrar mis miedos, para no mostrar mis desconfianzas, para no mostrar mis despistes, mis torpezas. Pero a veces, por más que la máscara esté actuando, observando la realidad atentamente, diciéndome, Mario, quieto, no muestres esto, ponte más serio, la espalda más recta, de vez en cuando se cuelan torpezas, se cuelan inseguridades, se cuelan miedos, se cuela la sombra, descubierta por Carl Gustav Jung en un sueño, cuando vio que algo le seguía y sintió terror. De repente se dio la vuelta y vio que lo que le seguía era su propia sombra. Pero sin embargo también sabemos que en la expresión que tenemos las personas a veces hay una enorme grandeza y nos sale una idea colosal, o somos especialmente creativos o especialmente bondadosos y generosos, y eso es porque también se cuela lo más profundo que hay en el ser humano, que es hacia donde está destinado en nuestro viaje. El núcleo, el core, la esencia del ser humano, lo que nos da nuestra existencia. Doctor, yo en algunas ocasiones le he oído hablar sobre el tema de abandonar nuestros pensamientos, sobre el tema de unas sombras interiores que hay, sobre la meditación, sobre todo lo que nos puede ayudar. Coméntenos un poquito. Si nosotros vamos abandonando un poco el pensamiento, lo cual se consigue a través de la reflexión profunda, la meditación, el silencio, empezamos a alejarnos de este diálogo incesante que a veces tenemos, esta jaula de grillos, penetramos en el núcleo de la geoda. Y en el núcleo de la geoda, que es el mundo del inconsciente, ya no hay pensamiento, solo hay una experiencia directa con la realidad, una intuición profunda de lo que eres. Y el primer estrato que nos encontramos es la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo aquello de ti, no solo que no te gusta, sino que crees que no es aceptable y has sumergido en las profundidades de la inconsciencia porque crees que si lo muestras vas a ser rechazado. Hay una sombra que es la sombra blanca en la cual sumergimos incluso la alegría. Imaginaros que habéis estado en un entorno familiar cuando eres pequeñitos o un entorno escolar y vosotras vuestra alegría la mostrabais y alguien os ha dicho, aquí todo es demasiado serio. ¿Qué es eso de reírse tanto o estar tan contento? No sé si sabéis que después del desastre de Cuba, donde España fue un desgarro, Valle Inclán atacó durísimamente, la generación del 98, Valle Inclán atacó durísimamente a Joaquín Sorolla, el pintor de la luz, porque no podían aceptar en aquella época donde todo el mundo se desgarraba las vestiduras y se cubría el cuerpo de ceniza, no podían entender un pintor de la alegría, un pintor de la ilusión, un pintor de la luz. Y eso nos pasa también a las personas, vamos sumergiendo aspectos nuestros porque parece, da la sensación, tenemos la idea de que si los mostramos no vamos a ser aceptados. Por eso, la primera experiencia cuando se entra a través de la meditación, la reflexión o el silencio profundo es la experiencia con la sombra. No es una experiencia agradable, es entrar en el basurero. Pero ese basurero es parte de lo que somos. Y si no lo asumes, si no lo asumimos, si lo aceptamos, va a salir por los recovecos y cuando menos te interesa, vas a decir lo que no querías decir. Y cuando menos te interesa, vas a hacer lo que no querías hacer. Pero fijaros, en el núcleo de la geoda está el ser, lo que nos da la existencia, lo profundo, lo inefable, lo que no hay manera de describirlo con el lenguaje, pero se puede experimentar con extraordinaria profundidad. La sombra, como no la aceptamos, la proyectamos en los demás y les rechazamos. Y yo, por ejemplo, si no acepto gestos míos de la torpeza y he sumergido la torpeza, veré con claridad diáfana la torpeza en los demás y en los demás lo rechazaré. Qué cosa tan curiosa cuando los demás están actuando como espejo mío. El ser humano no tiene miedo a su oscuridad.
tiene miedo a su luz. Vivimos tanto en la cáscara, en la superficie, incluso en contacto con la sombra, que no se nos ha pasado por la cabeza que si encendiéramos un poco la antorcha, veríamos que además de las telarañas, además de las paredes viejas y agrietadas, hay un tesoro de incalculable valor que somos cada uno de nosotros. Desde luego, el día que encontremos nuestro tesoro interior, nos sorprenderemos mucho de lo que hay ahí dentro. Pero para los que todavía estamos buscándolo, pónganos un ejemplo. No sé si puede encontrar algún símil o algo parecido. Imaginaros que fuéramos olas. Una ola que tiene un nivel de conciencia elevado sabe que está hecha de mar y por tanto ve a otra ola, sea más alta, más baja, más ancha, más delgada, y la reconoce como de la misma naturaleza, y por tanto sería absurdo que tú atacaras a algo que es de tu misma naturaleza. Pero ¿qué pasaría si la ola se hubiera olvidado de que está hecha de mar y solo se fijara en su forma y dijera: yo soy una ola y tú eres una ola diferente y no hay nada que me una a ti en la distancia? Ese momento que no se sabe cuándo se originó es cuando surge en el ser humano la creencia que creemos que hay, o entendemos que es la más profunda, que anida en el ser humano, y que es el ego. El ego es una creencia de enorme profundidad en la separación. Cada ola se ve separada del resto. Por tanto, si tú, otra ola, desapareces, te estrellas con una roca, ¿qué más me da si tú eres distinta a mí? De ahí nace el egoísmo, el ensimismamiento, el centramiento exclusivamente en uno. Pero si yo reconozco que tú, ola, vas a estrellarte contra una roca, pero entiendo que tú y yo somos unidad porque somos océano, ya me importa y jamás te podrá hacer daño. Esta creencia se genera muy pronto en el ser humano, probablemente va de generación en generación y nacemos con ella. Y tiene un arraigo importantísimo a nivel del cerebro. Cuando somos niños, al sentirnos aislados, aunque vivamos en una familia y vivamos en un entorno cultural, al sentirnos aislados, al sentirnos en peligro, al sentirnos indefensos, cualquier experiencia que tengamos de pequeñitos que incremente esa sensación de pequeñez, de aislamiento, de miedo, de impotencia, cuando somos mayores eso está ahí. Y vamos a un sitio, vamos a una fiesta, nadie nos hace ni caso, y ese no sentirte aceptado inmediatamente produce un disparo en esas estructuras cerebrales. Vamos a un sitio, encontramos la incertidumbre, no sabemos cómo controlar, ¡cha!, se vuelve a disparar la pistola. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando se dispara este trigger, cuando se dispara esta pistola, este gatillo? Hay cambios muy profundos. Y el primero, como os he comentado, es que ciertas áreas del cerebro, la amígdala, ciertas áreas del hipotálamo, el hipotálamo lateral, se ponen en marcha y dan lugar a una reacción de alarma. Fijaos, no digo de alerta, no digo estar atento, digo de alarma. Cuando esta reacción de alarma se produce, estamos probablemente ante el origen de la violencia, porque sale la bestia que hay en nosotros. Pero esto no es porque el ser humano en su núcleo no tenga bondad, verdad o belleza. Es porque vivimos a nivel de una creencia muy instalada que es el ego, donde cada ola no se siente parte del mar. Cuando las personas somos violentas, es porque tenemos miedo y porque sufrimos. Detrás de todo acto de agresividad hay una persona que sufre y que muestra su sufrimiento, curiosamente, haciendo sufrir a los demás. Doctor, hablando sobre la amígdala que tenemos en el cerebro, de la cual ya hemos oído hablar mucho, pero habrá gente que todavía no, díganos un poco cómo nos controla, qué es lo que pasa, qué pasa si se activa, qué pasa si no se activa, qué reacción nos hace esa famosa amígdala a nuestros sentimientos y a nuestra forma de ser. Cuando se activan los centros de alarma en el cerebro, en la amígdala, en el hipotálamo lateral, se desconecta por completo o casi por completo las áreas más importantes del cerebro humano para pensar con claridad, para tomar buenas decisiones, para aprender, para ser creativo. Es decir, las áreas de la inteligencia se desconectan. On, el sistema de alarma. Off, el otro.
Bueno, yo sé que usted es un gran maestro en mindfulness, pero dentro de la meditación una gran referencia siempre es el budismo. ¿Qué opina usted sobre el budismo, sobre su práctica, sobre su filosofía? ¿Cómo que nos puede ayudar a todo esto? El budismo no es una religión en el sentido habitual que utilizamos, aunque religión viene de religare, que es volver a unir lo separado. Es una filosofía. Y los budistas, Sakyamuni Buda, el príncipe Gautama Siddhartha, fueron grandes y son grandes investigadores de la mente. Yo he tenido algunos maestros budistas que me han ayudado a entender aspectos de la mente. Y fijaros qué interesante, su receta, su camino en 7 pasos para ir reduciendo el poder que esa creencia tiene en nosotros. No te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de sentirte superior. Libérate de la necesidad de tener más y más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Yo soy mis logros, yo soy mi estatus, yo soy mis títulos académicos, yo soy... No, tú eres mucho más que eso. Tú tienes unos títulos académicos, tú tienes una formación, tú tienes unos años, tú tienes una nacionalidad, tú eres mucho más que eso. Ha sido genial escucharlo. Y ahora ya, pues para poner un poco un broche de oro, déjenos unas frases, unas palabras con las que se quiera despedir. Platón, sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Buscadoras y buscadores, y hasta aquí nuestro capítulo. Como siempre, os dejo un pequeño resumen de lo que nos ha estado diciendo el gran doctor Mario Alonso Puig. Comenzó hablándonos de la apariencia del ego y la poca ayuda que nos hace para nosotros mismos y los que nos rodean. Nos anima a que abandonemos nuestros pensamientos y conocer más nuestras sombras interiores, tanto la buena como la mala. También nos puso un ejemplo que tendríamos que ser como olas en el mar, que deberíamos de reconocer a las demás personas como si fuéramos todos uno, igual que en el mar las olas se identifican como el mar. También nos habló sobre la famosa amígdala en el cerebro, la cual tendremos que tener muy controlada con unos buenos ejercicios, ya que si no es así, vendrá el famoso secuestro amigdalar y no tendremos ningún control sobre nosotros. Por último, nos dice que el budismo, con su filosofía y sus años de antigüedad, junto con su meditación, es una de las mejores ayudas para tener un gran control mental, dejándonos unos maravillosos 7 pasos para ser libres en nuestra mente. Buscadoras y buscadores, hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Espero que os haya encantado tanto como a mí poder haber hecho este vídeo, y os recuerdo de siempre, dar muchos likes, suscribiros y no os perdáis los siguientes capítulos. ¡Nos vemos!